usar. Entonces le ruego que me perdone. Yo sé que usted está de manteles largos y sé también que tan hermoso que es empezar algo. Eso es algo muy bello, pero como le repito, le ruego que me perdone. No tengo COVID, sino que simplemente tengo los síntomas porque el día de ayer me pusieron la vacuna. Amén, la última vacuna. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Yo sé que ya Johnny oró, pero me gustaría que oráramos para poder entregar la palabra y poderles explicar algunas cositas. Si fueran tan amables de conectarme por acá a la compu, se los voy a agradecer bastante. Hay algunas cositas que necesito pues plasmar en un momento tan especial como este. Ahí, un poquito para acá. Ahí está. Bueno, hoy todo va a ser diferente. Sí, amén. Alabado sea Dios. Cierre sus ojitos, vamos a pedirle al Señor misericordia y que sea su Santo Espíritu el que nos use. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Venimos presentándonos delante de ti a suplicarte primariamente que nos perdones, nos limpies, nos santifiques por completo cuerpo, alma y espíritu para esperar tu gloriosa venida. Te ruego en el nombre de Jesús que santifiques este momento, que bendigas este local tan hermoso, este primer paso que tus siervos están dando, de una serie de pasos que van a venir. Amén. Te ruego, Señor, que estos 7 pasos que ellos van a tener en corto tiempo sean pasos cada uno de ellos proféticos, donde tú seas el que esté operando con señales, prodigios y maravillas. Amén. En el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Bueno, puede sentarse, mi amado hermano. Primero que todo, le agradezco a Dios la oportunidad de que estemos acá. Amén. Cuando uno da el primer paso, pues lo importante es que ya lo dio, porque hay un dicho que dice, no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces, cuando tú das un primer paso, pues la realidad es que eso ya es algo grande. Ese paso, tal vez para muchos pueda ser pequeño, pero para uno es el paso más gigante que uno pueda dar. ¿Verdad? Eso es la realidad. Me recuerdo claramente de que nosotros empezamos en un local mucho más pequeño que este. Nuestro local era básicamente de aquí para el fondo. Eso era todo nuestro cuadro, donde ahí poníamos a la iglesia. Y cuando ese local se dio de una manera sobrenatural, sin saber nosotros la magnitud de lo que Dios iba a hacer con los años. Pero creo que si me permiten darles hoy un consejo, que eso es lo que vengo a darles, de acuerdo a lo que el Señor me ha mostrado, es que un consejo básico es que no pierdan el enfoque. Amén. ¿Verdad? Enfocados. Eso es lo más importante. El tema del día de hoy se llama el enfoque del siervo. El enfoque del siervo. Y está basado en el libro de Proverbios 4:25 al 4:27. 4:25 al 4:27. 25, 26 y 27. Y le voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Mira para siempre hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado. Aparta tu pie de la maldad. Bueno, cuando empezamos por este camino tan hermoso, una de las cosas que me empezó a enseñar el Señor es la base de Ministerio Ebenecer. La base de Ministerio Ebenecer son los 5 ministerios. Esa es nuestra base doctrinal. O sea que de los 5 ministerios parte toda la bendición. Y los 5 ministerios están puestos en toda la Biblia. De una manera literal, cuando en Efesios 4:11 y 4:12 dice claramente que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores. Para la obra del ministerio, pero también dice para capacitar a los santos. O sea que desde ese momento yo me puse a meditar que la iglesia que Dios me había dado a pastorear era un centro de capacitación. Tal vez algunos no ven eso porque les gusta que las ovejas permanezcan 30 años ahí con ellos.
Pero en mi caso no ha sido ese, sino que en mi caso ha sido de que pasan un tiempo y los lanzamos, pasan un tiempo y los lanzamos. Y cuando sentimos, la gente incluso se ha acercado a mí y me ha dicho, pastor, en aquel tiempo, pastor, usted está mandando a los mejores a que vayan a abrir iglesias, se va a quedar sin los mejores. No, le dije, uno siembra la mejor semilla. Amén. Uno siembra a los capacitados. Amén. Entonces, desde el momento en que usted puso sus piecitos aquí, créame que usted empezó a ser capacitado para algo. Aleluya. Que lo vamos a ir descubriendo con el tiempo. Puede ser que sea capacitado para ser el mayordomo de la iglesia. Así es. Me refiero a un buen administrador de todas las cosas que hay en la iglesia. Puede ser que sea capacitado para ser un servidor, capacitado para ser un salmista, o puede ser que sea capacitado para ser un ministro primario. Y eso es algo maravilloso, porque de la iglesia de donde venimos es una iglesia preciosa, donde han salido, yo les diría yo, como camadas de ministros en diferentes épocas. Y eso me permite a mí recordar cuando empezó el ministerio apostólico del hermano Sergio Enríquez, nuestro apóstol general. Él vino y llegaron una nube de profetas. Estaba empezando su ministerio y cuando le profetizaron, lo primero que le dijeron es, tu iglesia es como un portaaviones, le dijeron, donde van a aterrizar aviones de guerra solo a cargar combustible y van a ser disparados en contra del enemigo. Y entonces en ese momento yo estaba precisamente parado en una columna de la iglesia. Yo dije, Señor, si tú me permites, quisiera ser uno de esos aviones. Hoy estamos empezando algo. No sabemos cuánto tiempo se va a llevar el Señor en hacer crecer esto. Amén. Yo desearía que fuera de la noche a la mañana y que mañana estuviera lleno. Que apareciera aquí un Pedrito que convirtiera a 3,000 personas y ya tenemos un problema en donde las metemos, ¿verdad? Eso quisiera yo, ¿verdad? Y imagínense, usted aparece un Pedrito que con 2 prédicas se convierte en 8,000. ¿Qué hacemos con esos? Es un tremendo problema. No tenemos en dónde meterlos, ni porque hiciéramos 20 cultos en la semana. Pero el punto es que esas cosas se empiezan a dar. Entonces, si le ponemos una lupa a estos versículos de Proverbios 25, 26 y 27, o sea, 4, 25, 4, 26, ahí están los 5 ministerios. Dice la palabra, mira hacia adelante. Ese es el profeta. Porque el que mira hacia adelante ve el futuro. El que mira hacia adelante tiene revelación. El que mira hacia adelante no se queda estancado en su presente, sino que dice que la mujer virtuosa sonríe al futuro. Entonces, una iglesia profética es una mujer virtuosa que no está pensando en el presente. Porque el problema es que cuando estamos pensando en el presente, nuestros problemas se agrandan. Pero cuando pensamos en el futuro, nuestros problemas de ahora se minimizan. Porque dice la palabra que el Señor tiene reservado para nosotros un futuro y una esperanza. Entonces, si nosotros tenemos un futuro y una esperanza, pues definitivamente el problema que está pasando ahorita va a llegar su día en que Dios le va a poner el final. Amén. Yo eso es lo que creo. Yo digo, Señor, todo problema tiene su día de principio y su día de final. Ya está decretado por ti el día en que ese problema yo lo voy a superar. Pero yo lo que voy a hacer es esforzarme, pelear contra mí mismo, luchar contra mí y decirle al Señor, ayúdame con el poder de tu Santo Espíritu para poder vencer a mis adversarios. Entonces, una persona, un siervo que tiene un enfoque futurista es un siervo visionario. Un siervo que tiene un enfoque futurista es un siervo que tiene propósito. Y un siervo que tiene un enfoque futurista es porque ha tenido una revelación de Dios de lo que va a acontecer. Amén. De ahí dice la palabra, fija tu mirada en lo que está delante de ti. Yo me pongo a pensar qué es lo que tienes ahorita adelante. Lo que tienes adelante es la palabra de Dios. Amén. La estás leyendo. Para mí, fijar la mirada es como, presta atención a los letreros que te estoy poniendo en tu camino. Porque esos letreros son señales específicas que yo te estoy dando para que tú no te desvíes. Pero para que tú conozcas esos letreros que yo los escribí, tienes que estar acostumbrado a mi escritura. Entonces, para mí, eso es el maestro. El maestro es el que te enseña la escritura bíblica.
¿Y por qué tengo que hablarles ahorita de los 5 ministerios? Porque son los 5 tipos de liderazgo que tienen que haber en una iglesia. Amén. Aleluya. Si se despiertan las 5 unciones, si me permiten a mí hoy asentar algo proféticamente, yo quiero asentar sobre ustedes que se van a derramar las 5 Amén. unciones Aleluya. en ustedes. Amén, amén. Amén. Aleluya. Eso va a permitir que haya gente que le guste enseñar, gente que profetice, gente que evangelice, Amén. gente que ayude al pastor y que apoye para la recuperación de las almas con una unción pastoral, y gente que hace que toda la estructura se junte, que haya cohesión. Bueno, dice la palabra, pon bien tus pies. Dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz del evangelio. Amén. Aleluya. Entonces, cuando habla de los pies, habla del ministerio evangelístico. Amén. Aprende a poner bien tus pies en el territorio donde te mandaron, porque el territorio no es fácil. Hay que pensar cuándo fue que se fundó la ciudad, bajo qué principios se fundó, quiénes son los adversarios, ¿verdad? Porque cuando nos tocó empezar a administrar la ciudad de San Francisco, fuimos a subirnos a las 52 colinas que tiene San Francisco, a orar por cada una de las colinas. Entonces, cuando tú quieres conquistar una ciudad, tienes que hacer actos proféticos. Tienes que creerle a Dios, hacer locuras. Porque una de las cosas que hicimos fue sembrar estacas en el territorio. Nos fuimos hasta la frontera oeste, la frontera este, la frontera norte y la frontera sur. Y con los ancianos de la iglesia clavamos una estaca ahí. Y declaramos que la ciudad era nuestra. Amén. Entonces, definitivamente han habido bendiciones a raíz de todos esos actos proféticos. Amén. Bendiciones que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Conocimos a un pastor norteamericano que llegó y nos dijo, empezó a ver lo del movimiento de la alabanza. Y empezó a ver que nosotros estábamos haciendo discos, pero que los discos no se vendían. Porque la realidad es que nosotros, para cuando llegamos a la canción Dios se acordaba de los olvidados, ya teníamos 14 discos hechos. ¿Verdad? Ya habíamos hecho 14 discos para llegar ahí. Y ese disco, yo le dije al Señor, Señor, este es el último disco que saco. Ya no voy a sacar más discos. Creo que ya hice lo que tenía que hacer, ya me esforcé, ya me enfoqué, ya traté de conquistar, esto es lo último que hago. ¿Verdad? En eso llegó el pastor norteamericano y me dijo, ¿sabes una cosa, Fernando? Yo he visto el movimiento de alabanza que ustedes tienen. Pero ¿sabes una cosa? Me dijo, San Francisco viene a ser una ciudad antena. Lo que pega en San Francisco pega para todos los Estados Unidos. Si te das cuenta, aquí se levantó la primera iglesia satánica, se levantó el movimiento hippie, el movimiento gay, los Beatles entraron a San Francisco. Y así sucesivamente me empezó a recitar una serie de acontecimientos que habían pasado en la ciudad de San Francisco y me dijo, todo eso influyó a todo el país y a muchas naciones de la tierra. Pues ahora tu alabanza va a impactar naciones en la tierra. Amén. Bueno, yo lo recibí, pero no pasó nada en ese momento. En eso fue como por decirles en el mes de febrero. Sacamos el disco y igual no pasó nada. En eso de repente es el retiro de pastores ahí. El apóstol oyó las canciones, preguntó de quién son esas canciones, pues de nosotros. ¿Y por qué no me habías dicho? Y las empezamos a cantar. Y ahí es otra historia. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvimos que llegar hacia el momentum de Dios. Amén. Nosotros tenemos que respetar los momentums de Dios. Porque cuando Dios te fija un momento, todas las cosas que pareciera que las vas a hacer en 50 años, Sí. las haces en 2 días. Sí. Y suceden así cuando llega el momento de Dios. Para mí eso es cuando llega tu Betel o cuando llega tu Peniel. Eso es para mí un momento de Dios. Un momento de Dios puede ser que no sea fácil, pero es el que te define tu futuro. Por ejemplo, Daniel, su momento fue con los leones. José, su momento fue en la cárcel. Ananías, Misael y Azarías fue en el horno 7 veces calentado. Entonces los momentos de definición no son fáciles, pero son los que debemos de tomar para que las cosas salgan bien. Amén. Por eso es que dice esta misma palabra, no te desvíes. Y entonces, ¿quién es el encargado de que las ovejas no se desvíen? Pues el pastor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un pastor. Entonces aquí pasa algo bien tremendo, porque la gente
está buscando, usted y yo estamos buscando una iglesia ideal. Yo no soy la excepción. Yo he sido oveja, sigo siendo oveja. Pero también ahora me toca ser ministro, pero no dejo de ser oveja. Y cuando llego a mi casa desearía que las cosas fueran de una manera, pero son de otra. Pero no es por culpa de mi pastor, es por culpa de nosotros mismos, que estamos con una gran cantidad de áreas que todavía no se han podido arreglar. Pero que tenemos que tener las herramientas de Dios: comprensión, paciencia, paz, entendimiento, sabiduría. Y cuando empezamos a aplicar esas armas, nuestra vida tiene que cambiar, ¿verdad? Es así de simple. Es una relación tan personal y tan singular de Dios con nosotros. Es tan singular que en tu relación con Dios no se mete nadie. El pastor podría decirte: mira, un consejo, pero al final la voluntad la tienes tú. Al final la voluntad la tenía el hijo pródigo. Dijo: me largo de mi casa. ¿Y qué? Entonces, la voluntad es algo bien delicado. Porque el Señor, cuando resucitó a Lázaro, les dijo a los discípulos: desátenlo y déjenlo ir. No lo aten. Entonces creo que una de las cosas más lindas de una iglesia es que no te aten. Amén. Porque hay otras iglesias donde te atan. Sí. Entonces tenemos que vivir en una libertad, pero tenemos que entender también el concepto de lo que es la libertad. Porque como yo le decía a mi hijo tiene ahorita 18 años, está en una etapa muy bonita, el Señor lo ha bendecido mucho. Entonces le estaba diciendo yo a mi hijo: mira, le dije, tú tienes libertad, pero no puedes entrar después de las 10 de la noche. No tienes libertad. Sí. Tienes libertad desde las 8 hasta las 10. A las 10 hay una regla que te dice: regresa a casa. Sí. ¿Entiendes? Entonces, de igual manera es en el Señor. En el Señor tenemos libertad, pero es una libertad que tiene parámetros, sí, que tiene límites, porque esos límites nos sirven para crecer. Amén. Todos los árboles del huerto pueden comer, excepto ese. Ese no lo pueden comer. Ah, pues ese es el que quiero yo. Así es la humanidad. Y la humanidad, sí, ese es el principio. Si les dicen esto no, eso es lo que la gente se le antoja, tiene el apetito, quiere eso. Entonces, cuando una iglesia se llena de apetitos, la iglesia no puede prosperar. Por eso es que tenemos que tener una dirección sabia. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que la iglesia se vuelva cada día más espiritual. Y por último dice: no te apartes. No te apartes. Fíjate que me recuerdo muy bien de esa profecía de los huesos secos. Esos huesos secos representan para mí muchas cosas, porque en la Biblia representan al pueblo de Israel, pero para mí representan toda alma que siente que ya no tiene esperanza. Eso es para mí ese hueso seco. Y que de repente viene una palabra de parte de Dios y esa alma toma vida. Y entonces se une a otras almas que tienen el mismo sentir. Entonces el problema es que a veces no nos gusta estar unidos, o no nos gusta estar en coyuntura con los demás. Vean, miren, cómo quisiéramos nosotros que toda la iglesia cristiana evangélica fuera unida. Pero no se puede, por el momento. Porque la unidad va a venir del aliento de Dios. Amén. Cuando sopla el aliento de Dios, ahí no vamos a estar preguntándonos si tú sos de tal ministerio y tú de tal otro. Vamos a unirnos y nos vamos a unir porque es un mandato del Señor. Amén. Por eso es que dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí es el momento del levantamiento y de la unificación de la iglesia. Solo una vez la iglesia ha estado unida, y es en el libro de los Hechos, cuando todos están en el aposento alto. Después la iglesia nunca más volvió a estar unida. Entonces nosotros ahora no nos toca unir a nosotros la iglesia, porque la iglesia no somos nosotros los propietarios, pero sí nos toca discernir cuál es la función en el cuerpo que tenemos, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros querramos ser mano, pero realmente somos ojos. Sí. O puede ser que querramos ser oídos, pero realmente somos boca. Entonces nosotros tenemos que distinguir cuál es el propósito de esta obra. Nosotros allá en Ebenezer sabemos que nuestro propósito es precisamente
educar a la gente con la palabra de Dios. Es un propósito magistral eminentemente. Sobre todos los demás ministerios, nuestro ministerio más poderoso es el magistral. Ahí todos enseñan. Usted ve a un evangelista de Benecer, se pone a enseñar. Evangeliza enseñando. Porque esa es nuestra forma a la cual Dios nos llamó y es la forma como estamos incrustados en el cuerpo. Somos designados para establecer doctrina. Estamos designados para interpretar la Biblia. Estamos designados para que la Biblia sea una caja de revelación de donde nosotros vamos a sacar remas que otros ministerios pues no se los da el Señor, les da otras cosas, pero a nosotros nos dio esta. Entonces tenemos que atesorar eso, tenemos que aprender a estudiar, eso es algo muy bueno. Entonces dice aquí la palabra, segunda de Pedro 1:19. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar seguro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Ahora, si nosotros tenemos la palabra profética más segura, definitivamente nosotros tenemos que saber dos cosas. Que si estamos ciegos, no podemos ver. Pero si no tenemos luz, tampoco podemos ver. O sea que hay dos tipos de problema de visión. Está el problema de visión donde los ojos de uno están mal, y está el problema de visión cuando no hay luz. De igual manera, si usted ahorita está aquí y cierra sus ojos, no ve nada. Pero si yo apago la luz, deja de ver luz. Entonces, definitivamente tienen que haber ojos y tiene que haber lámpara para que ambas cosas se complementen. Entonces, si la lámpara es la palabra del Señor, ¿dónde están nuestros ojos puestos? Porque dice segunda de Samuel 22:29, porque tú eres mi lámpara, oh Señor. El Señor alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. El Señor alumbra mis tinieblas. Amén. Entonces ahora resulta que hay otro problema, que todos tenemos un cacho de tiniebla. Sí. Y que la luz de Cristo que está iluminando nuestros corazones está sacando la tiniebla que hay en nuestra vida. Tenemos que pelear contra esa clase de tinieblas que tenemos, porque esa clase de tinieblas no nos ayuda a crecer. Entonces esa es la parte como que profética, es una parte de limpieza, es una forma de restaurar a la gente, ¿verdad? Por otra parte tenemos la lámpara de tu cuerpo, es tu ojo. Lucas 11:34. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad, otra vez. Pero ¿cuál es la diferencia entre este versículo y el otro? Que el otro habla de la palabra profética, pero ahora lo que está hablando es de tus ojos y de la lámpara. Entonces es como que estuviera un hombre estudiando a cierta hora de la noche en un lugar donde no hay mucha luz, pero que tiene una candela, y con la candela tiene un cierto grado de visibilidad. Hace poco me tocó ir a Morales y Zabal, y allá la luz es bien tenue. Entonces en la noche, ¿cómo cuesta leer, verdad? Es más difícil. Entonces la gente lo que hace es que pone su candelita a la par de la Biblia para leer. Entonces acá hay un punto bien importante, porque si lámpara es el ojo, y si el ojo está sano, entonces yo voy a tener luz. Pero el punto es cómo voy a hacer que mi ojo esté sano. ¿Cómo voy a hacer que mi ojo se vaya limpiando? Porque acuérdate que la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis que aquella iglesia necesitaba colirio. Compra colirio, le dijo, porque eres ciega, compra colirio. ¿Verdad? La iglesia de la Odisea. Dice aquí la palabra en Lucas 12:35. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro.
Cuando hablo de discípulos y de maestros, uno de los discípulos que a mí más me gusta estudiar como discípulo es el apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo tenía un problema, era un poco orgulloso. Tan era orgulloso que el Señor le mandó un aguijón para que se le quitara lo orgulloso. Y le dijo, porque era orgulloso, definitivamente tenía ese mal. Le voy a explicar por qué lo tenía. Bueno, primero que todo, dijo él mismo que Dios le había mandado un aguijón para que no se hinchara a causa de las revelaciones que él le iba a dar. Entonces, ¿de qué padecía Pablo? De hinchazón. ¿Verdad? Ese era el problema de Pablo. Bueno, segundo problema, dice que llegó a los apóstoles. Subí a ver a los que se dicen que eran algo y esos no me enseñaron nada. O sea, imagínese usted lo orgulloso, ¿verdad? Llegué con aquellos que se dicen que anduvieron con Jesús 3 años y que con uno que se llama Pedro, y ese no me enseñó nada, ¿verdad? Bien delicado. Por otra parte, veo que también Pablo cometió un grave error como discípulo. El error más grande de su vida como discípulo fue que él mismo dice en su currículum: soy fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Fui criado a los pies de un maestro reconocido en Israel como ningún otro, Gamaliel. Bueno, pero Gamaliel se levantó delante del concilio y les dijo a todos los del concilio: varones, no estén persiguiendo a los que dicen ser llamados nazarenos, porque se han levantado otras veces diferentes personas y han arrastrado a algunos. Un tal Teudas arrastró, creo que como a 400, pero después el movimiento se deshizo. Si este movimiento es de los hombres, de igual manera se va a deshacer. Pero si este movimiento es de Dios, dijo Gamaliel, ustedes no lo van a poder tener. Y hay que tener cuidado porque puede ser que ustedes se encuentren peleando con Dios. Y el discípulo, que era Pablo, del maestro Gamaliel, lo primero que hizo fue perseguir a los cristianos. Y cuando se le apareció el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te voy a mandar con uno de mis amigos que se llama Ananías, y él te va a quitar las escamas de los ojos. Entonces aquí hay algo bien tremendo, porque como discípulo a Pablo no le entró la lección de Gamaliel. Entonces, en una iglesia donde hay una buena enseñanza, pero la gente no quiere aprender, es un gran problema, ¿verdad? Pero cuando todos nos enfocamos en poder aprender, crecemos y nos volvemos muy fuertes. Y llega un momento en el cual empezamos a dar de lo que nos han dado. Entonces, antes de que les pase a ustedes, les voy a contar lo que me pasó a mí. Teníamos como 20 ovejas, y 25, y 30, y 40, y 50. Y lo que hacíamos era que los sábados nos íbamos a pasear. Que íbamos a un lago, que íbamos a un río, que hacíamos una fiesta de traje frijoles, traje aguacate, todo el mundo llevaba algo. Y nos poníamos a comer. Entonces, bien bonito. Pero de repente la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Empezaron a venir pastores que pedían cobertura, empezaron a pedir más cobertura, empezó a crecer, a crecer. Y entonces aquella gente que empezó conmigo se empezó a sentir. Muchas de esas gentes se empezaron a sentir. Ahora ya el pastor ni nos ve. Ahora ya no nos atiende. Ya no está con nosotros como antes, como era de bonito, cuando la iglesia era pequeña. Pero cuando la iglesia era pequeña, me recuerdo que ellos mismos decían: ay, hermano, ¿cuándo va a crecer la iglesia? Parecía que no tuviera con respaldo de Dios. Entonces es bien delicado esto. Son fronteras, hermano, que debemos de disfrutarnos los tiempos. Amén, amén. O sea, no debemos de caer en desesperación, ni en angustia. Amén, amén. Tenemos que llevar el tiempo. Así es, amén. El tiempo. Aquí en Estados Unidos es diferente de Latinoamérica. Y tenemos que considerar bien la cultura a donde fuimos enviados. A mí me ha tocado ir a lugares. Mire, nosotros tenemos una iglesia africana donde las mujeres no usan blusa. O sea, entiéndase lo que les estoy hablando. Es una iglesia africana. Ok, y ellas alaban al Señor y son hermanas. Y es algo tan normal. Lo contrario es lo normal.
Entonces, el punto es que nosotros tenemos que saber a dónde fuimos enviados. Para sabernos mover en el lugar donde tenemos que estar. Amén. Esto me recuerda mucho que cuando el Señor iba a liberar al endemoniado gadareno, antes de que llegara a Gadara, Él hizo 5 milagros que equivalen a los 5 ministerios. Pero cuando iba camino a Gadara, fue cuando se levantó aquella tempestad. O sea que la potestad de Gadara se le enfrentó a Él. Y Él la reprendió. Y así llegó a liberar al gadareno. Pero hubo una serie de acontecimientos que marcaron hasta cuando Él llegó a liberar a ese hombre. Entonces imagínense cuántos acontecimientos espirituales vamos a tener que pasar nosotros para poder llegar a cumplir el propósito que Dios ha fijado en nuestras vidas. Sí, amén. Me recuerdo que hace 30 años, perdónenme que le estoy ilustrando tanto, no sé cómo estoy de tiempo, papito. 45. 45 llevo. Pues, 45 minutos llevo. Padre santo, aquí se pasa el tiempo. pero hay tiempo. Gloria a Dios. Tiempo. Me voy a tomar como 1 hora y 10. Amén, amén. Una hora y 10. Amén. Una hora y 10. Hace como 30 años, yo acababa de recibir a Cristo. Yo recibí a Cristo en el año 87. Como en el 89 fui a un congreso de misiones. Y entonces me recuerdo que había un doctor en teología muy reconocido en Guatemala, el doctor Samuel Berberian, y él estaba explicando acerca de las diferentes culturas en todo el mundo y de los lugares que se les denomina la ventana 1040, que son los países menos evangelizados de la tierra. Ahí, cuando tú les dices, ¿tú conoces a Jesús? No sé quién es Jesús. ¿Verdad? Por ejemplo, en esos países, por ejemplo en la India, tú llegas y tú les dices, ¿quieres aceptar a Jesús? Sí, te dicen. ¿Quién es Jesús? Es un Dios. ¿Es un Dios? Sí, les dice uno. Ok, yo lo acepto, porque voy a tener 1501 dioses. Pero cuando tú les empiezas a explicar y les dices, no, es que nosotros tenemos un solo Dios. Ay, tan pobre que eres tú de dioses. Porque ellos tienen un montón. Entonces para ellos no les cuesta aceptar uno más, pero les cuesta aceptar a uno solamente. Y entonces hay lugares donde dice uno, Dios mío, ¿cómo es de difícil llegar? Esto que ustedes ven aquí, en Bután, se puede decir que es una iglesia enorme. Nosotros, para predicar en Bután, tuvimos que comprar una agencia de viajes para que tuviéramos a un empleado ahí que nos entrara al país y nos sacara del país. Porque desde que entras tú a Bután, te ponen un custodio. Te cobra $290 el día y solamente te lleva a tu listera y te saca otra vez del país. No dejan evangelizar. Cuesta. Entonces uno tiene que ir viendo cómo hacer para poder trasladar el evangelio. Entonces tú tienes necesidad, y te lo digo de parte de Dios, de saber cuáles van a ser tus estrategias para esta ciudad. Amén. Te voy a decir lo que me dijo a mí el Señor cuando